Hay tecnología que ha hecho nuestra vida más segura. Y luego hay tecnología con la que hoy solo podemos mover la cabeza, incrédulos. Imagínate, aparatos que antaño estaban presentes en casi todos los hogares europeos. Televisores, relojes, calefactores, incluso cosas que supuestamente debían proteger nuestra salud. Nadie los cuestionaba. Nadie sospechaba que eran lentos, invisibles y a veces letales. Se confiaba en ellos, se vivía con ellos, se acercaba a los niños a su lado. Hoy sabemos, muchas de estas tecnologías no solo estaban obsoletas, eran peligrosas. Algunas emitían radiación, otras contenían metales tóxicos o podían prender fuego a casas enteras. Y lo más aterrador, en aquel entonces se consideraban un avance. En este vídeo, viajamos en el tiempo para ver los 10 aparatos tecnológicos más peligrosos que antes eran completamente normales y que hoy por buenas razones han desaparecido. 1. Televisores CRT, tubos de rayos catódicos. Durante décadas, los televisores CRT fueron el corazón de los salones europeos. Eran grandes, pesados y se consideraban un símbolo de prosperidad moderna. Pero detrás de la pantalla de cristal se ocultaba un peligro subestimado. Estos televisores funcionaban con tubos de rayos catódicos que, durante su funcionamiento, emitían pequeñas cantidades de radiación de rayos X. Los modelos tempranos apenas contaban con blindaje suficiente, lo que exponía a los usuarios, a menudo durante años, a una carga adicional de radiación. A esto se sumaba el propio material. El cristal grueso contenía plomo y otros metales pesados. Si un aparato se rompía, podían liberarse sustancias tóxicas. El peso era especialmente peligroso. Los televisores CRT se volcaban fácilmente y causaban lesiones graves, sobre todo en niños. Con la aparición de las pantallas planas, estos aparatos fueron desapareciendo lentamente de los hogares. En retrospectiva, hoy se consideran un ejemplo aleccionador de lo poco que se sabía antes sobre los riesgos a largo plazo. 2. Relojes de radio y agujas luminiscentes. Los relojes que brillaban en la oscuridad fueron en su día considerados una maravilla de la tecnología. El misterioso resplandor parecía inofensivo, casi mágico. Pero la sustancia detrás de él era el radio, altamente radiactivo y extremadamente peligroso. No solo los usuarios de estos relojes se vieron afectados. Las trabajadoras que aplicaban la pintura de radio en las esferas sufrieron graves daños por radiación. Muchas de ellas desarrollaron cáncer o perdieron dientes y huesos, mucho antes de que el peligro fuera reconocido oficialmente. Incluso décadas después, estos relojes siguen representando un riesgo. Las antiguas esferas de radio continúan emitiendo radiación y solo deben manipularse bajo medidas de seguridad especiales. Hoy en día, se utilizan materiales luminiscentes seguros y no radiactivos. Sin embargo, los relojes antiguos siguen siendo un sombrío símbolo de una época en la que la innovación era más importante que las vidas humanas. 3. Termostatos de mercurio. Los termostatos de mercurio fueron considerados durante mucho tiempo fiables y precisos. Regulaban la calefacción en millones de hogares europeos. Pero lo que casi nadie sabía, una sola rotura podía liberar vapores peligrosos de mercurio. El mercurio es altamente tóxico. Daña el sistema nervioso, contamina suelos y aguas y permanece décadas en el medio ambiente. Una eliminación inadecuada provocó una contaminación ambiental a gran escala, especialmente en Europa y Norteamérica. Hoy en día, estos termostatos están prohibidos y han sido sustituidos por alternativas digitales. Lo que queda es la constatación de que incluso los aparatos cotidianos más insignificantes pueden entrañar riesgos masivos. 4. Primeras mantas eléctricas. En los fríos inviernos de Europa, las mantas eléctricas eran una verdadera bendición. Prometían calor, confort y un mejor descanso. Sin embargo, muchos de estos primeros modelos eran bombas de relojería. La tecnología era primitiva. Los cables se sobrecalentaban fácilmente. Los aislamientos envejecían rápidamente y, sencillamente, no existían mecanismos de apagado automático. Los cortocircuitos provocaban incendios una y otra vez,
a menudo en mitad de la noche, cuando los usuarios dormían y no tenían posibilidad de reaccionar. Otro problema era la radiación electromagnética. Aunque en aquel entonces no se podían demostrar claramente las consecuencias a largo plazo, la preocupación persistía. Especialmente las personas mayores utilizaron estas mantas durante años sin saber a qué riesgos se exponían. Las mantas eléctricas modernas son hoy en día mucho más seguras. Los modelos antiguos, en cambio, nos recuerdan lo poca protección que ofrecían los primeros electrodomésticos, incluso en algo tan cotidiano como el sueño. 5. Electrodomésticos con amianto. El amianto fue considerado durante mucho tiempo un material milagroso, resistente al calor, duradero y barato. Precisamente por eso encontró su camino en secadores de pelo, planchas, tostadoras y muchos otros electrodomésticos en toda Europa. El problema era invisible. Una vez que las fibras de amianto se liberaban, por ejemplo, debido al envejecimiento o daños, pasaban al aire y eran inhaladas. Años o incluso décadas después, los afectados desarrollaban enfermedades graves como la asbestosis o el cáncer de pulmón. Especialmente expuestos estaban peluqueros, amas de casa y artesanos que trabajaban diariamente con estos aparatos. Nadie les advirtió. Nadie lo sabía mejor. Solo cuando las consecuencias para la salud ya no pudieron negarse, se prohibió el amianto. Los aparatos desaparecieron, pero las huellas permanecieron, en los cuerpos de las personas y en la historia de la tecnología. 6. Primeros aparatos de rayos X y fluoroscopia. La tecnología médica debería curar. Sin embargo, los primeros aparatos de rayos X y fluoroscopia exponían a pacientes y personal médico a dosis de radiación extremadamente altas. En las primeras décadas, apenas existían medidas de protección. Los médicos sostenían sus manos directamente en el haz de radiación. Los pacientes eran irradiados durante minutos. Quemaduras, daños en la piel y cánceres a largo plazo no eran infrecuentes. Fue especialmente trágico que estos aparatos se consideraran revolucionarios. Sí, salvaron vidas, pero también cobraron su precio. Muchos médicos lo pagaron con su propia salud. Solo la moderna imagenología digital, la ropa de protección y los estrictos estándares de seguridad hicieron que esta tecnología fuera más segura. Los primeros aparatos siguen siendo un capítulo aleccionador de la historia de la medicina. 7. Primeros detectores de humo con material radiactivo. Los detectores de humo deberían salvar vidas. Y de hecho, lo hicieron. Pero los primeros modelos tenían un lado oscuro del que casi nadie hablaba. Muchos detectores de humo tempranos contenían sustancias radiactivas como el americio 241. En funcionamiento normal, la radiación se consideraba baja, casi inofensiva. Pero en cuanto un aparato se dañaba, se eliminaba incorrectamente o se abría de forma inadecuada, surgía un problema real de salud y medio ambiente. Aún más peligrosa era su falta de fiabilidad. Algunos modelos daban falsas alarmas constantemente. Otros fallaban en el momento decisivo. Las pilas debían cambiarse con frecuencia. El mantenimiento era complicado y muchos hogares acabaron ignorando por completo los aparatos. Solo con las nuevas tecnologías de sensores desaparecieron los componentes radiactivos de los detectores de humo. Los aparatos modernos son más precisos, duraderos y seguros. Sin embargo, las primeras versiones demuestran que incluso la tecnología de protección puede convertirse en un peligro si la seguridad no está completamente pensada. 8. Lámparas de flash Polaroid con magnesio. Las cámaras Polaroid representan nostalgia, creatividad y recuerdos espontáneos. Sin embargo, sus primeros sistemas de flash distaban mucho de ser inofensivos. Las lámparas de flash funcionaban con filamentos de magnesio o aluminio que alcanzaban temperaturas extremadamente altas en fracciones de segundo. Un manejo incorrecto, una caída o una lámpara dañada, y se producían quemaduras o explosiones. Volaban fragmentos de cristal, la piel resultaba herida, la ropa se incendiaba. Además, muchas de estas cámaras no tenían ninguna cubierta protectora. Los usuarios cambiaban las lámparas de flash a menudo justo después de disparar,
sin saber lo calientes que todavía estaban. Los flashes electrónicos posteriores hicieron obsoleta esta tecnología. Hoy en día, las antiguas lámparas de flash Polaroid se consideran reliquias peligrosas de una época en la que la fascinación era más importante que la seguridad. 9. Primeras baterías recargables. Las baterías recargables fueron consideradas en su día un gran avance. Prometían independencia, ahorro y un futuro tecnológico. Sin embargo, las primeras versiones distaban mucho de ser seguras. Muchas de estas baterías estaban compuestas de níquel-cadmio o plomo ácido. Ambos son materiales altamente tóxicos. Incluso pequeñas fugas podían contaminar suelos y agua. Una eliminación inadecuada provocó problemas ambientales masivos, especialmente en Europa y Norteamérica. También eran arriesgadas en el uso diario. La sobrecarga solía provocar sobrecalentamiento, incendios o incluso explosiones. La vida útil era corta, el rendimiento inestable y el peligro, constantemente presente. Solo las modernas tecnologías de iones de litio hicieron que las baterías recargables fueran realmente seguras y fiables. Los modelos antiguos nos recuerdan que el progreso sin control a menudo exige un alto precio. 8. Lámparas de flash Polaroid con magnesio. Las cámaras Polaroid representan nostalgia, creatividad y recuerdos espontáneos. Sin embargo, sus primeros sistemas de flash distaban mucho de ser inofensivos. Las lámparas de flash funcionaban con filamentos de magnesio o aluminio que alcanzaban temperaturas extremadamente altas en fracciones de segundo. Un manejo incorrecto, una caída o una lámpara dañada, y se producían quemaduras o explosiones. Volaban fragmentos de cristal, la piel resultaba herida, la ropa se incendiaba. Además, muchas de estas cámaras no tenían ninguna cubierta protectora. Los usuarios cambiaban las lámparas de flash a menudo justo después de disparar, sin saber lo calientes que todavía estaban. Los flashes electrónicos posteriores hicieron obsoleta esta tecnología. Hoy en día, las antiguas lámparas de flash Polaroid se consideran reliquias peligrosas de una época en la que la fascinación era más importante que la seguridad. Estos aparatos no eran fenómenos marginales, estaban en salones, dormitorios, cocinas y consultorios médicos. Se usaban a diario, se les tenía confianza, a menudo incluso se les amaba. Pero nos muestran una verdad incómoda. El progreso tecnológico fue durante mucho tiempo un experimento, y las personas fueron los sujetos de prueba. Hoy nos beneficiamos de estándares de seguridad más estrictos, mejores materiales y una comprensión más profunda de los riesgos. Pero la mirada hacia atrás nos recuerda que debemos permanecer vigilantes, porque cada nueva tecnología no solo encierra esperanza, sino también responsabilidad.